a todas las sedes que me escuchan de la red de telemedicina de Oaxaca. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy, 15 de julio del presente año, teniendo con nosotros al doctor Luis Enrique Salinas Aragón. El doctor Luis Enrique es cirujano coloproctólogo, está adscrito al Seguro Social y también da consulta privada aquí en la Clínica 2002. El doctor en esta ocasión nos hablará del tema colonoscopía, el examen que ayuda bastante para ver en qué situación se encuentra el colon. Y nadie más que él, que es su especialidad, para hablarnos y abordar este tema. Doctor Luis Enrique, una vez más, bienvenido a Telemedicina. Lo dejo en compañía de los médicos de los hospitales básicos comunitarios que en esta ocasión nos acompañan. Le cedo la palabra, doctor. Adelante. Ok, gracias. Otra vez un gusto y un placer estar nuevamente aquí compartiendo algún tema con ustedes. El tema de hoy es el de colonoscopía, que es el estudio que nosotros realizamos para, como bien dice, revisar lo que es el colon de los pacientes o el intestino grueso. Y como vamos a ver un poquito adelante, las indicaciones son bastantes dependiendo de la edad de los pacientes y también la sintomatología. Y algo importante es que es un estudio complementario. Muchas veces lo que se ve en la colonoscopía no se ve ni con un ultrasonido, ni con una tomografía, incluso ni con una resonancia magnética. Por ejemplo, tumores ya sea benignos o malignos, menores de 1 centímetro, ninguno de estos estudios los detecta, y la colonoscopía sí. Entonces son estudios complementarios a los estudios de imagen que tenemos. Por definición, la colonoscopía es una técnica endoscópica que va a explorar la mucosa colónica, es decir, solo vamos a ver la capa interna de todo lo que es el tubo digestivo grueso o intestino grueso, y también nos va a permitir obtener muestras. Se puede tomar biopsias, incluso en endoscopías o colonoscopías terapéuticas, se puede realizar polipectomías, extraer pólipos, incluso tumores pequeños, y por lo tanto se realizan tratamientos en ese momento. Hay varios tipos de colonoscopías. Lo ideal es una colonoscopía completa, en donde se revise desde el canal anal hasta el intestino, hasta lo que es el ciego, incluso la válvula ileocecal. Hay endoscopios que miden de 70 a 110 centímetros y solo es para revisar la parte final desde el sigmoides hasta el recto. Algunas colonoscopios cortos que miden hasta 140 centímetros y el colonoscopio largo que mide hasta 180 centímetros. Digo esto dependiendo del tipo de estudio y de cada paciente, individualizando cada caso de ellos. Siempre para nosotros poder realizar una colonoscopía, y esto se le recalca muy bien a los pacientes, si tiene que haber una preparación previa, incluso o sobre todo si es una endoscopía terapéutica, en donde nosotros vamos a realizar biopsias o vamos a quitar algún tumor benigno o maligno. Por lo tanto, es importante que los pacientes vayan a por lo menos tengan una biometría hemática para ver los niveles de hemoglobina y los tiempos, tanto tiempo de protrombina como tiempo parcial de tromboplastina, porque como probablemente pueda sangrar al tomar las biopsias, y también nos indica indirectamente, dependiendo de la patología, si hay sangrado crónico, si ha habido sangrado agudo, etcétera. Y obviamente a todos los pacientes tienen que llevar a cabo una preparación intestinal. Esta más adelante la vamos a ver. En la preparación del paciente que se va a realizar una colonoscopía programada, se indica que suspenda los medicamentos, sobre todo laxantes o medicamentos que se ocupen para sus tratamientos, como butiliocina o de estos trimebutina para el colon irritable, sobre todo cuando esté en la indicación, por lo menos 48 horas antes del estudio. Se les da dieta líquida 18 horas antes del estudio, es decir, un día previo al estudio. Se recomienda la dieta líquida, tanto en el desayuno, en la comida y en la cena. Se les recomienda también no consumir alimentos rojos como fresas, betabel, tomate,
gelatina roja incluso, porque esas se pueden pegar a las paredes del colon y dar la impresión que es sangre. También en el día previo se hace un lavado de lo que es el intestino. Antes se ocupaban los enemas evacuantes, actualmente ya no se usan por los métodos de preparación son muy nobles, y entre estos el mejor hasta ahorita pues es el Nuliteli. Hay otros como el X-Prep, el Fleet Fosfosoda y el Picoprep, que es uno de los más nuevos, que también ayudan en algunos casos específicos, pero en la gran mayoría usamos el Nuliteli, que es el que viene en 4 sobres, se diluyen en agua y se tienen que tomar los 4 litros previos al estudio. Se empieza a las 2 de la tarde de preferencia y se acaba a las 6 de la tarde. Incluso hay pacientes que con 2 o 3 litros están bien preparados y no necesitan consumir los 4. El estudio a la hora de realizarse sí requiere de un equipo especial de videoendoscopía, así como de asistentes, una enfermera para el apoyo en cuanto a lo que es el procedimiento, un anestesiólogo. Siempre las colonoscopías completas requieren de una sedación guiada por un anestesiólogo, porque él vigila signos vitales, vigila al paciente, en lo que nosotros estamos haciendo el estudio. Hay médicos que lo hacen el estudio y ellos mismos dan la sedación. Eso a veces no es muy recomendable, porque sí, los pacientes pueden hacer un reflejo vagal o tener algún compromiso respiratorio durante el procedimiento. Entonces es siempre recomendable que haya una persona vigilando esa parte. Se hace con una sedación. Las colonoscopías o rectosigmoidoscopías cortas se pueden hacer hasta el colon sigmoide bien sin sedación. Sin embargo, para hacer un estudio adecuado hasta lo que es el colon ascendente y el ciego, sí requiere una sedación. Es importante estar vigilando los signos vitales y la oximetría de pulso durante el procedimiento, y el paciente se mantiene en el decúbito lateral izquierdo. Entonces, las indicaciones de la colonoscopía son 3: para diagnóstico, para tratamiento y para seguimiento. Dentro de las indicaciones diagnósticas tenemos, por ejemplo, pacientes que ya se les realizó un colon por enema y hay alguna alteración en cuanto a la forma de ese colon por enema, algún dato que nos indique que puede haber un tumor o algún crecimiento inesperado. Siempre tiene que ir el paciente a una colonoscopía. También cuando hay pacientes que tienen hemorragias del tubo digestivo bajo, que presentan hematoquesia o rectorragia, esos pacientes tienen que ir a una colonoscopía para ver si no, las posibilidades de sangrado dependen de la edad, desde hemorroides, que el diagnóstico sería únicamente con un anoscopio, pero siempre ver hacia arriba. Sangrado lo puede causar en personas jóvenes una enfermedad inflamatoria intestinal del tipo CUSI o Crohn. Puede haber sangrado por pólipos en juveniles, más grandes por pólipos vellosos, por algún tipo de pólipo, incluso un cáncer. También lo puede dar el sangrado, la enfermedad diverticular. Entonces, sí, todas esas enfermedades siempre es recomendable hacer la colonoscopía. En cualquier hemorragia de tubo digestivo bajo. Valoración preoperatoria de cáncer de colon. Cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer, normalmente también el diagnóstico es por colonoscopía, pero ya hecho el diagnóstico y preparando una cirugía, siempre es muy importante hacer la colonoscopía completa. ¿Por qué? Porque puede haber posibilidad de un cáncer sincrónico, es decir, al mismo tiempo en 7%, o ver que no haya alguna otra alteración aparte del cáncer donde se tenga que hacer una resección, ver que no esté invadida otra zona, obviamente complementarla con tomografía y estudios de laboratorio. También para evaluación de extensión y grado de actividad inflamatoria en pacientes que tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa crónica inespecífica, es importante evaluar hasta dónde están, porque de ahí depende mucho el tratamiento. Y algo indispensable, y que creo que será tema en otra plática, porque es un tema un poco más amplio que esto y que es muy importante, es el escrutinio del cáncer de colon y recto, ya que todos los pacientes mayores de 50 años
tienen el 6% en nuestra población de producir cáncer de colon y recto, y entonces al detectarlo en etapas tempranas nosotros tenemos un 90-95% de curación de ese cáncer. Por lo que es muy importante, por ejemplo, en países como en Japón, en donde la incidencia de cáncer colorectal es muy elevada, los pacientes a los 45 años, todos los pacientes por programas del gobierno van a colonoscopía. En nuestro estado, desgraciadamente, o en nuestro país, no hay un programa, y el cáncer de colon es el tercer cáncer, la tercera causa de muerte a nivel nacional por cáncer, y entonces no hay un programa el cual nos mande a escrutinio a esos pacientes. Incluso las colonoscopías en las instituciones están únicamente indicadas cuando ya hay síntomas. Lo ideal es agarrar a esos pacientes en etapas tempranas, incluso cuando son asintomáticos. Más indicaciones diagnósticas: estudios de trastornos funcionales que no responden al tratamiento, es decir, síndrome de colon, un síndrome de colon irritable que ya se les dio tratamiento, diversos tratamientos, y a pesar de eso no hay una mejoría del paciente. Esos pacientes tienen que ir a una colonoscopía para revisar que realmente no haya otra alteración, sobre todo anatómica. Pacientes con estreñimiento crónico de tipo funcional, son estudios complementarios, tanto el tránsito con marcadores colónicos, pero también una colonoscopía. Algunos trastornos motores y cuadros diarreicos de causa no precisada. Estos pacientes con diarrea crónica, todos los pacientes con diarrea crónica tienen indicación de colonoscopía. Después de una diarrea de 30 días, esos pacientes tienen que ir a colonoscopía, porque hay causas inflamatorias como colitis microscópica, colitis eosinofílica, colitis linfocítica, que entran e irritan la mucosa y producen diarrea, y esas únicamente se diagnostican mediante biopsias tomadas por colonoscopía, ya que el tratamiento, aparte del medicamento antidiarreico, es totalmente diferente al de una diarrea infecciosa. También en algunas ocasiones se puede hacer durante las cirugías. En el momento de estar operando se hace una colonoscopia para detectar lesiones pequeñas no palpables. Las indicaciones terapéuticas de la colonoscopia son cuando hay una lesión sangrante, que por algún otro método o una rectosigmoidoscopía rígida hayamos visto una lesión sangrante, por ejemplo divertículos o angiodisplasias que estén sangrando, o por ejemplo pacientes que tengan radioterapia, que es bastante común por cáncer cervicouterino, hacen proctitis por radiación. Esos pacientes a veces hay que estarles haciendo esclerosis o fotocoagulación o electrocoagulación de las lesiones para que no estén sangrando. Entonces son pacientes que ya se tienen detectadas y hay que estar haciendo cada 6 meses la colonoscopia para estar coagulando esos vasos sangrantes. Cuando hay lesiones obstructivas, por ejemplo una estenosis o un tumor que ya esté fuera de tratamiento quirúrgico, algún tipo de anastomosis que haya hecho estenosis, también se pueden meter balones y dilatar, descomprimir o poner una prótesis, así como se ponen prótesis en las coronarias. También hay endoprótesis para el colon, sobre todo en tumores que no hay ya están fuera de tratamiento, simplemente como medida paliativa. En algunas lesiones neoplásicas, sobre todo si son pólipos en etapas tempranas, se realizan polipectomías endoscópicas o se coagulan cuando son muy pequeños. También para extracción de cuerpos extraños podemos usar las colonoscopías, incluso para cuando hay pacientes con volvulus colónicos en etapas tempranas sin datos de isquemia intestinal, podemos también por medio de la colonoscopía desenrollar el colon para posteriormente darle el tratamiento quirúrgico no de urgencia. Indicaciones para la colonoscopía de control: cuando hay antecedentes personales o familiares de pólipos o cáncer de colon. Lo que mencionaba, en pacientes con familiares con antecedente de cáncer de colon, la colonoscopía se tiene que realizar a los familiares directos, es decir, hermanos e hijos, 10 años antes. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene un cáncer de colon a los 40 años, sus hijos de ese paciente y sus hermanos desde los 30 años tienen que estarse haciendo
colonoscopías para detección oportuna de cáncer. Pacientes que se fueron a una cirugía por cáncer de colon, hay que estar haciendo colonoscopías periódicamente dependiendo del tiempo, generalmente es al año, y después, si está bien, a los 5 años, para ver que no haya otro tumor, porque después de un cáncer puede volver a tener otro cáncer en alguna otra parte. Y también el control periódico de enfermedades inflamatorias, pacientes que tienen CUSI, que es una enfermedad que no es tan común en nuestro estado, sin embargo nos ha tocado ver muchos pacientes con esta enfermedad, a pesar de que los libros y la literatura no reporta estos pacientes como tan frecuentes. Sí nos ha tocado ver muchos pacientes con enfermedad con colitis ulcerativa crónica inespecífica, y esos pacientes, como tienen aumentado el riesgo de cáncer, cada año hay que estar haciendo una colonoscopía para detectar displasias o alguna otra alteración en estos pacientes. Las contraindicaciones de la colonoscopía son pacientes con CUSI o Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal que tengan actividad severa, obviamente esto es clínicamente, tienen diarrea, mucho sangrado, incluso datos de respuesta inflamatoria sistémica. Generalmente esos pacientes van a terapia intensiva o van a una reanimación importante con líquidos, antibióticos y esteroides, y después de que entren en control se les realiza la colonoscopía. ¿Por qué? Porque si se realiza en ese momento puede haber una perforación. También contraindicación en casos de abdomen agudo, una diverticulitis importante, está contraindicado hacer una colonoscopía. Ahí el estudio es una tomografía, una apendicitis, etcétera. Esos pacientes con abdomen agudo no tienen indicación de colonoscopía. Incluso un volvulus que tenga datos de abdomen agudo no es indicación de colonoscopía. Decíamos la diverticulitis aguda, o un paciente que esté posoperado de cirugía colónica, generalmente también no es recomendable. Y lo más importante es que el paciente no colabore. Sin embargo, con la sedación el paciente perfectamente puede estar tranquilo sin ningún problema cuando se está realizando el estudio. Algunas otras contraindicaciones: cuando hay una colitis posradiación o posradioterapia, pero que tenga una actividad intensa, porque el tejido está muy friable y también puede haber una perforación. Cuando el paciente entra en carcinomatosis pélvica, un tumor de ovario, un tumor que pueda producir una carcinomatosis, generalmente esto ya es detectado por tomografía, no se realiza colonoscopía. A algunas pacientes que puedan tener bridas postquirúrgicas o adherencias postquirúrgicas también no se les recomienda una colonoscopía, y la colonoscopía tampoco está indicada en el embarazo. Cuando es muy urgente por algún sangrado hemorroidal, lo que se hace es una rectosigmoidoscopía muy corta o una anoscopía nada más. Generalmente estos pacientes que están embarazadas no tienen alguna otra alteración a nivel colónico. Obviamente, como es un procedimiento invasivo y requiere sedación, requiere algunos medicamentos, incluso durante los procedimientos puede haber complicaciones, y obviamente las más frecuentes son durante procedimientos terapéuticos. Por ejemplo, con una polipectomía, aunque son muy bajos, sí las hay, 0.2% de hemorragia pospolipectomía. Cuando esto pasa, se realiza una nueva colonoscopia y se infiltra algún hemostático o se clipa donde está sangrando. Puede haber una perforación, que es la complicación más peligrosa, ya que eso sí requiere una laparotomía. Sin embargo, es poco frecuente en el caso de la endoscopia terapéutica, en 0.1%, ya que al quitar los pólipos, al quitar el tumor, puede quedar muy delgada la pared del colon y por lo tanto producirse esa perforación. Un hilo reflejo, que después de la colonoscopia el paciente no pueda o no tenga un movimiento adecuado. Sin embargo, esto es muy muy raro, así como neumoperitoneo, que por el mismo gas y por la perforación se puede ir hacia el peritoneo todo ese aire. Después de que hay una coagulación de algún vaso, etcétera, por la cantidad de bacterias que se manejan en el colon, puede haber traslocación bacteriana y producir fiebre, que únicamente se maneja con antipiréticos de uso común. Una mortalidad muy muy baja, es en pacientes que tienen obviamente alteraciones cardíacas y que sangraron mucho y fueron a una colonoscopia,
pueden tener ese riesgo de 0.01% y una morbilidad de 0.1%. Algunos ejemplos de colonoscopías, por ejemplo, se pueden ver úlceras por amibas a nivel de recto sigmoides, y obviamente cuando esto se detecta se toman biopsias, nos reportan colitis amibiana y pues podemos dar el tratamiento con antiparasitarios. Angiodisplasias en el ciego, es decir, por eso es importante siempre hacer una colonoscopia completa. Se observan las alteraciones vasculares, a veces estas son las que sangran y empiezan ya sangrando, dan hematoquesia, y el tratamiento es entrar con la colonoscopia y hacer coagulación o infiltración de alguna sustancia hemostática. Los divertículos en el colon, cuando no están enfermos, se llama diverticulosis o enfermedad diverticular. Estos divertículos pueden estar sangrando. Cuando eso pasa, generalmente el tratamiento es hospitalario, hay que internar al paciente, reposo intestinal. Si persiste y el sangrado es muy importante, a veces hay que acabar haciendo resección quirúrgica de ese segmento del colon. Úlceras por Cryptosporidium en pacientes con VIH. Y lo que les mencionaba, la colitis inflamatoria inespecífica, vean la friabilidad de la mucosa, todas las erosiones que se ven úlceras, a veces es pancolónica, es decir, abarca todo el intestino grueso, en ocasiones es solamente del recto. El tratamiento empieza con mesalazina, etcétera, puede llegar a esteroides y dependiendo del control. Obviamente si es un CUSI fuera de control, sí hay que hacer resección quirúrgica de todo el colon, pero bueno, eso es detectado por colonoscopía y por clínica. En algunos casos, si ustedes ven aquí donde estoy moviendo la flecha, ahí se ve un tricocéfalo, podemos llegar a ver parásitos a nivel colónico, incluso hemos visto otro tipo de parásitos a ese nivel. Si ustedes ven aquí la base del pólipo, el pólipo era más grande, lo que se hace es cortar. A veces cuando queda este remanente sangrando, que es la base del pólipo, nosotros entramos y ponemos un clip o inyectamos alguna sustancia hemostática. Este es un pólipo pequeño. Estos generalmente se toman con pinza. Cuando son más grandes hay que infiltrar un poco de epinefrina para que suba en la base del pólipo y entonces hacer una polipectomía con un asa. La melanosis coli, si ustedes ven puntos cafés ahí en el colon, no se aprecian muy bien, pero eso es por el uso crónico de xenócidos. Cuando los pacientes toman xenócidos por mucho tiempo, el pigmento de xenócidos se impregna en el colon y da esta forma de melanosis coli. Es importante porque muchas veces se confunde con pólipos planos. Sin embargo, siempre cuando nosotros hacemos una colonoscopia preguntamos ese antecedente por si hay alguna alteración a ese nivel. Y un cáncer, que es lo más peligroso, un cáncer de colon, cuando es en etapas tempranas, vuelvo a repetir, puede ser curable. Por lo tanto, la colonoscopia es el estudio ideal para ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque cuando el cáncer es menor de 1 centímetro, no se ve ni en un ultrasonido, ni en una tomografía, ni en una resonancia magnética. Entonces, siempre que tengan un paciente con sospecha de cáncer o escrutinio para cáncer, el estudio ideal es la colonoscopia. Fístulas, también podemos ver fístulas, por ejemplo, esta es de yeyuno a colon por una enfermedad de Crohn. Se ve cómo sale material intestinal desde esta parte del intestino. Vean ustedes el orificio. Otro paciente con CUSI, aunque este ya va en regeneración, no está tan severo como el previo. Y bueno, son algunos ejemplos. Espero haya servido esta plática como información general para ustedes y que puedan, si alguna vez tienen un paciente con alguna alteración, sobre todo sangrado o estreñimiento, o que no haya respondido a algún tratamiento que ya hayan dado, pues indicarle una colonoscopia. Espero que les haya servido a nuestros compañeros médicos de los hospitales comunitarios. Le damos las gracias a los compañeros que estuvieron con nosotros en este día, de este día 15 de julio, de los hospitales médicos de los hospitales comunitarios, y
sobre todo usted, doctor, estar con nosotros. No, gracias. Muchas gracias por su participación y sabemos que puede estar en un tema próximo. Claro, sí, sobre todo que es importante, mencionaba el de detección oportuna de cáncer colorectal. Muy bien, doctor, estaremos poniéndonos de acuerdo y pues gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos los hospitales y médicos que nos escuchan, buenas tardes y nos vemos la próxima. Estén bien.